Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a revisar la clase número 3 de unidad 2, aparato respiratorio. Vamos a revisar meramente las estructuras anatómicas básicas y vamos a partir de que definiendo lo que es aparato respiratorio. Es un conjunto de órganos que facilitan la función de la respiración o en la fisiología del ciclo respiratorio que consta de inspiración y expiración. La inspiración meramente es la manera en cómo estamos ingresando la cantidad de aire al interior de nuestro organismo. Y la expiración es el momento en el que nosotros hacemos la expulsión de la cantidad del aire fuera de nuestro organismo. Generalmente el aparato respiratorio se compone de los siguientes órganos, lo que es la nariz, la parte que logramos observar exteriormente, los senos paranasales que están directamente relacionados al área de la nariz, por eso se llaman paranasales, alrededor de la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los alvéolos y también pues claramente los órganos grandes que son los pulmones. Mediante esta animación quiero que ustedes observen la manera en cómo se ingresa el aire hacia el interior de nuestro organismo y observen ustedes acá las siguientes, lo que es la cavidad nasal, lo que es la faringe, que es esta porción que está acá, la laringe, que es esta porción que nosotros encontramos, vamos a estudiar los segmentos, encontramos la tráquea, que es este tubo de anillo que prácticamente pues por acá baja el aire. Posteriormente de la tráquea encontramos los bronquios, tanto el derecho como el izquierdo, los dos órganos pulmonares que prácticamente me permiten la expansión, la manera en que ingresan y sacan la cantidad de aire, y lo que son los alvéolos pulmonares. Y prácticamente los alvéolos son la porción más pequeña que nosotros logramos encontrar en este sistema. Aquí les puse los senos paranasales. Casi siempre pregunto esto, chicos. Son cavidades pequeñas que están ubicadas alrededor de la nariz, por eso se llaman paranasales. Contienen como función principal calentar, purificar y humedecer el aire que nosotros respiramos. Por eso es que nosotros nos podemos adaptar a los climas, el ser humano se adapta al clima frío, al clima caliente, porque los senos paranasales, si usted se encuentra en un ambiente muy frío, va a calentar ese aire. Si usted se encuentra en un lugar muy caluroso, va a permitir también lograr enfriar para que usted no pueda tampoco, valga la redundancia, respirar aire demasiado caliente y quemar las vías respiratorias. Entonces, prácticamente ellos sirven como reguladores de la temperatura que estamos nosotros ingresando a nuestro organismo. Calientan, purifican el aire, que esa purificación también lo hacen la manera de los vellos nasales, por eso no hay que quitarlos, porque ellos permiten que toda partícula extraña, ajena, bacterias, parásitos, virus, hongos que logren entrar a través de la nariz, simplemente se queden retenidos en los vellos de esta misma para poder después formar lo que conocemos como moco, que prácticamente son partículas de polvo atrapados con microorganismos y nuestras defensas. Entonces son importantes y yo siempre pregunto qué son los senos paranasales y cuáles son los senos paranasales. ¿Cuáles son? Senos frontales, los que están en esta parte, en la frente, los senos etmoidales, que son estos tres chiquititos que logran observar, y los senos maxilares, que son dos que están a la par de la nariz. Entonces también tenemos el seno efenoidal, que son estos pequeñitos, pero estos son muy difíciles de que los logremos observar. Cuando tenemos problemas de sinusitis, de rinosinusitis, es la inflamación de estos senos que se pueden llenar de mocos, todos ellos, y por eso es mejor hacer lavados nasales para expulsar la cantidad de mocos que se pueda almacenar en estas áreas. Entonces aquí les puse la nariz como tal, tiene dos porciones. La nariz externa o propiamente dicha, la cual está compuesta del hueso o los huesos nasales, el cartílago. Tenemos también la parte interna o cavidad nasal, la cual está separada por la boca y el paladar, y por encima tenemos el hueso etmoidal.
Entonces prácticamente tenemos dos partes. Recapitulamos rápidamente. La nariz tenemos la porción externa, que es la nariz propiamente dicha, que es la que nosotros podemos tocarnos, la que logramos ver externamente. Y la cavidad nasal interna, que obviamente esa no la observamos, está separada por la boca, por el paladar, por encima tenemos el etmoide, y que prácticamente es lo que nosotros observamos en el cráneo cuando estamos estudiando los huesos y todo, observamos el triangulito. Entonces, ese triangulito donde debería estar la nariz o donde existió la nariz, claramente eso es cavidad nasal. Tenemos también el tabique nasal, que es lo que divide la nariz en las fosas derechas e izquierdas, y los orificios que se conocen con el nombre de narinas. Entonces, ahí tienen ustedes lo más básico. Esto sería la nariz propiamente dicha, que es lo que nosotros nos tocamos. Este es el orificio nasal, conocido como narinas, y que prácticamente pues aquí es donde ingresa la cantidad de aire que nosotros estamos haciendo a la hora de la inspiración. Aquí podemos encontrar el recorrido del aire básico. Cuando nosotros inspiramos, ingresamos el aire, llega hasta la parte más superior y en esta área es la de mayor receptores o el área de mayor reconocimiento de los olores. Por eso nosotros podemos tener esa percepción bastante rápida. Se habla de un tiempo estimado, según diferentes literaturas, entre 5 a 10 segundos que podamos nosotros identificar los olores. Es decir, nosotros respiramos y automáticamente que el olor llega en esta área. Aquí nosotros tenemos conexión con la base del cerebro, entonces es muy fácil que nosotros sintamos el olor y nuestro cerebro interprete si es un buen olor o es un mal olor. Entonces aquí están los vellos que yo les digo que prácticamente funcionan para atrapar toda partícula que nos pueda causar una enfermedad más adelante. Entonces aquí tenemos, cuando nosotros también respiramos, existen estas áreas, ustedes las pueden ver, estas columnitas, que prácticamente el aire llega, valga la redundancia, pega hasta esta parte, hace estos giros hasta que va haciendo como una especie de zigzag hasta llegar al fondo. Entonces, prácticamente es algo muy importante porque esto permite de entender que el aire no pasa de romplón de un solo, sino que el aire encuentra obstáculos, más que todo porque recuerden que aquí tenemos los senos paranasales, aquí están los senos efenoidales, aquí están los etmoidales, aquí tenemos los frontales, entonces ellos funcionan para calentar, humedecer y purificar el aire que estamos ingresando. Aquí tenemos un orificio que es la trompa de Eustaquio, que esto tiene conexión cuando los niños tienen alteraciones o nosotros también, o que por ejemplo andamos una rinosinusitis, andamos bien pegados, que nos podemos infectar fácilmente. Entonces prácticamente en esta área, en la trompa de Eustaquio, muchachos, aquí se pueden ir las secreciones fétidas, aquí pueden escalar las infecciones y que prácticamente eso nos puede generar más adelante problemas en los oídos porque la trompa de Eustaquio tiene conexión interna y directa con los oídos. Entonces ahí tienen esa relación, esa es importancia clínica. La faringe es un tubo de paredes musculares revestido en su mucosa en la parte interna y que prácticamente participa en el transporte del aire y tiene 3 porciones. Siempre pregunto, chicos, cuáles son las porciones de la faringe. Son estas 3: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Entonces, prácticamente en esta imagen ustedes la pueden observar. Aquí está la nariz, aquí están las columnitas que les había dicho. Esas columnas se conocen como coanas nasales, que prácticamente el aire no va de un solo para acá, sino que pasa como en tipo zigzag. Aquí va haciendo este movimiento hasta que logra llegar a lo que es la faringe. Esta porción roja se conoce como nasofaringe porque es una conexión que hay entre la nariz y la faringe, por eso se llama nasofaringe. La porción amarilla es la orofaringe, ¿por qué? Porque tiene conexión entre la faringe y la boca. Aquí tenemos la boca, esta es la base de la lengua, que es toda esta parte de acá. Y aquí encontramos las amígdalas, las fauces, que prácticamente aquí se llama orofaringe. Y la otra porción de la faringe es esta verde que se logra observar acá, que es mucho más amplia, conocida como laringofaringe. Hasta aquí termina la faringe para iniciar la tráquea. Entonces, aquí les puse la laringe, es un tubo formado por varios cartílagos, que es la que le sigue a la faringe,
y que unen entre ellos por músculos, por membranas, y estos pues aquí los más importantes de los cartílagos tenemos el tiroides y el cricoides, que no se les olvide, tiroides y cricoides, uno es con T y uno es con CR. Entonces prácticamente esto a mí me ayuda a determinar y a conocer la importancia de estos dos cartílagos. Vamos a revisarlos más adelante, que son la epiglotis, que me ayuda a regular la cantidad de saliva, la cantidad de alimentos que estoy pasando a través del esófago y que no se vayan a áreas de lo que son los pulmones. El tiroideo y el cricoides son tres cartílagos importantes. La epiglotis, vamos a revisar cada uno de ellos, la epiglotis en forma de raqueta. Ella tiene la función de bajar y dejar pasar los alimentos, es decir, cuando nosotros estamos alimentándonos, cuando nosotros tragamos o deglutimos saliva, la epiglotis, muchachos, se cierra y ella se cierra más que todo para que el alimento no pase a vías respiratorias y pase directamente al tubo que está adelante, que se conoce con el nombre de esófago. Entonces, prácticamente, por eso les puse, tiene forma de raqueta y su función principal es bajar, dejar pasar los alimentos y evitar que se vayan a la laringe. Cuando nosotros respiramos, prácticamente nuestra epiglotis se abre, porque ella cuando nosotros respiramos tiene que dejar pasar el aire. Entonces, para dejar pasar el aire, ella se tiene que abrir. La tiroides o el cartílago, esto no me refiero a la glándula tiroides, sino al cartílago tiroides, se encuentra debajo del cartílago epiglotidio o el cartílago del epiglotis y tiene forma de un libro abierto. En los hombres, esta tiroides o este cartílago tiroideo es prominente y va a generar la manzana de Adán. El cartílago cricoides por debajo del cartílago tiroideo, en ese orden lo vamos estudiando, epiglotis, tiroideo y cricoideo. Este está por debajo del tiroideo, tiene forma de anillo y corresponde al final de la laringe o al fin de la laringe. Los tres cartílagos se van a unir entre sí, que son el epiglotis, tiroideo y cricoide, y van a formar membranas internas que casi al final existen formando en sentido antero-posterior, es decir, tanto de adelante como hacia atrás, forman las cuerdas vocales. Eso significa CV, cuerdas vocales. Entonces, aquí tienen ustedes la laringe, aquí logramos encontrar el cartílago de la epiglotis, después sigue el que tiene forma de libro abierto, conocido como tiroides, y por debajo el cartílago cricoides, que tiene forma de anillo. Entonces, la laringe está compuesta por tres cartílagos. Volvemos a repetir. Cartílagos laringeos son epiglotis, tiroides y cricoides. Aquí los tienen mucho mejor lo que son los tres cartílagos. Los tenemos de la vista de adelante y de la vista de atrás. Si los miramos por delante, aquí está la epiglotis, aquí encontramos el cartílago tiroideo y aquí encontramos el cartílago cricoideo. Le damos vuelta, aquí logramos ver la epiglotis que tenía forma de raqueta. Logramos ver el libro abierto, pero está en la otra extremo para que se logre ver así, que este es el tiroideo, y el cricoides, que prácticamente pues está siendo como una especie de anillo, que no lo logramos ver en la parte posterior, pero en la parte de adelante sí. Entonces ahí tienen ustedes, esa es otra pregunta de examen. Esta animación se las dejo para que ustedes logren observar cuando nosotros deglutimos. Esta es la lengua, esta es la comida, este es la epiglotis, y observen ustedes, esto que está aquí adelante es la tráquea, esta es la faringe, esta parte de acá, y aquí tenemos la laringe. Entonces, que prácticamente cuando nosotros deglutimos o consumimos alimentos, ella automáticamente se cierra. Y cuando ella se cierra, deja pasar los alimentos directamente al esófago y no a las vías respiratorias. Cuando nosotros estamos respirando, ella está abierta, así como está, para que el aire pueda pasar por sus conductos específicos. La laringe se divide también a su porción final. Después de los cartílagos encontramos las cuerdas vocales y estas se dividen en dos, en las cuerdas vocales falsas y en las cuerdas vocales verdaderas. ¿Por qué se llaman falsas?
porque no intervienen en la entonación de la voz, no intervienen en el momento en el que usted esté hablando, porque esa no es su función. Mientras que las cuerdas vocales verdaderas o inferiores, que son las que están más abajo, sí intervienen en la fonación, intervienen en el sentido del habla. Las cuerdas vocales, cuando nosotros estamos respirando, ellas se tienen que abrir para dar el paso al aire, igualito que el epiglotis. Cuando nosotros deglutimos, ellas se cierran. Cuando nosotros respiramos, ellas se abren, igualito. Entonces, ellas se abren cuando respiramos y ellas se cierran cuando deglutimos. Y también cuando estamos hablando, están constantemente vibrando. Cuando estamos hablando, hagan la prueba. Pónganse a hablar y pónganse los dedos en la garganta y van a sentir las vibraciones. Esas son las vibraciones de las cuerdas vocales que están permitiendo la fonación o la entonación. Entonces aquí las pueden observar cómo se ven. Cuando nosotros estamos deglutiendo, ellas así se observan cerraditas, pero cuando empezamos a respirar, empezamos a observar que ellas se abren. Entonces aquí está prácticamente esto que ustedes logran ver en el fondo, estos anillos, es correspondiente a la tráquea. Entonces esto es el final de la laringe. Después de las cuerdas vocales que están bien bajas, encontramos la tráquea. Entonces, aquí pueden ver en esta broncoscopía, observen acá, estas partes blanquitas son las cuerdas vocales. Se le pide al paciente que respire y observen ustedes cómo se abren, así en ese momento. Entonces, si ustedes pueden observar esta broncoscopía, pues se realizó en un paciente, en esta parte de acá se ve como algo un tanto inflamado, algo tumefacto, algo enrojecido. Probablemente esta persona trabaja mucho con la voz y tal vez se hizo la broncoscopía porque tal vez anda con problemas de pérdida de voz. Entonces, pero yo se las puse en el sentido de que ustedes observen cómo se ven las cuerdas vocales, cómo se abren cuando nosotros respiramos. Entonces, vamos a revisar la tráquea, que es la última porción de los tubos. La laringe se continúa con la tráquea, que aproximadamente mide 11 centímetros y que termina, eso está en dependencia de la altura de la persona también, y termina con los bronquios. Entonces, prácticamente la tráquea es un tubo de anillos cartilaginoso, pero son anillos incompletos, es decir, que no son totalmente redondos ni cerrados, sino que son como C, similar a la letra C, que son incompletos. Entonces podemos observar todo esto es la tráquea. Cuando la tráquea se bifurca o se divide en dos, genera los bronquios. Entonces ustedes pueden ver que parecen anillos, 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 anillos en todo el trayecto del tubo, pero realmente son anillos que no son completamente cerrados. Después siguen los bronquios, que prácticamente los bronquios son dos, bronquio derecho, bronquio izquierdo, y cada uno se dirige a sus respectivos pulmones. Es decir, el bronquio derecho va hacia el pulmón derecho y el bronquio izquierdo va hacia el bronquio izquierdo. Al igual que la tráquea, sus anillos cartilaginosos son incompletos, excepto cuando entran a los pulmones. Cuando los bronquios entran directamente a los pulmones, son anillos cerrados. Entonces, eso es algo muy importante porque eso indica que cuando son cerrados tienen una mayor resistencia porque van a entrar a un nuevo sitio. El bronquio derecho es más vertical que el izquierdo. Esta es una característica anatómica que tiene una relevancia clínica importante. Porque, por ejemplo, chicos, cuando ustedes roten en los hospitales, van a veces observar casos clínicos en los que los niños a veces se tragaron semillas de algo, o tal vez alguna pequeña moneda, tal vez de centavos o algo. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que los niños ingresan a la boca. Entonces, en ese momento, si acaso se va el objeto a vías respiratorias y logra bajar tanto, va a agarrar directamente la parte de los bronquios, específicamente va a pasar más directo sobre lo que es el bronquio. Voy a poner esta imagen primeramente para explicarles el bronquio derecho. Es decir, si alguien se traga, por así decir, en este caso los niños, un objeto, es mucho más fácil que tome este camino precisamente por la mayor inclinación, porque este pues es un poco más vertical, este es un poco más curvo. Entonces el izquierdo prácticamente casi no vamos a encontrar nada de objetos en relación al derecho.
Entonces explico eso porque esta característica siempre pues es importante que nosotros la conozcamos. Al entrar a los pulmones, los bronquios se dividen en ramas más pequeñas, conocidas como bronquios lobares, que prácticamente los bronquios lobares se llaman así porque van a entrar en los lóbulos de los pulmones, según el pulmón respectivo. Vamos a revisar también, por ejemplo, los bronquios más pequeños, que son los más delgaditos, los más bajitos, y que prácticamente esto a mí me permite llegar a conocer como bronquíolos. Es decir, les decimos lobares porque los pulmones tienen unos segmentos que se llaman lóbulos pulmonares, que los vamos a revisar. Y cuando ellos se van haciendo más pequeñitos, más delgaditos, se conocen de bronquios a bronquíolos. Son más finos, que terminan en zonas dilatadas llamadas alvéolos. Entonces vamos a revisar, esta es la imagen que les estaba diciendo de la tráquea. Cuando la tráquea se divide en dos, forma los bronquios, y cuando los bronquios entran a los pulmones, se conocen como bronquios con anillos cerrados o más fuerte, y cada uno de ellos se va a empezar a ramificar, así como se ve como un árbol. Y claramente nosotros estudiamos que los pulmones tienen lóbulos, que son los bronquios lobulares, y estos se llaman así porque el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior. El pulmón derecho tiene tres, lóbulo superior, medio e inferior. ¿Por qué el pulmón izquierdo solo tiene dos y el pulmón derecho solo tiene tres? Precisamente porque acá nosotros tenemos localizado el corazón en el mediastino, y que prácticamente al encontrarse el corazón en este sitio, entonces necesitamos espacio, y al generar ese espacio, nuestros pulmones solamente se dividen en dos áreas, que serían los lóbulos superiores y los lóbulos inferiores. Por eso existen solo dos lóbulos. Entonces, conforme los bronquios se hacen más chiquititos, se conocen como bronquíolos, que son las ramificaciones más pequeñas, más delgadas, y al final terminan en algo que se llaman alvéolos, que los alvéolos son estos sacos, que cada uno de estos sacos contiene subsacos o sacos más pequeños, conocidos como sacos alveolares, que prácticamente son los lugares donde existe directamente las conexiones arteriovenosas entre el corazón y los pulmones. Aquí es el sitio importante del intercambio gaseoso. Entonces aquí les puse, los alvéolos son pequeñas estructuras redondas donde tiene que almacenarse el aire. Y prácticamente una vez que el aire se almacena, pues ahí en esta área es donde se da el intercambio gaseoso. La unión de varios alvéolos forma los sacos alveolares, así como logramos observar en esta imagen. Todo esto es un alvéolo, pero cada pelotita conforma los saquitos lobares, y cada saco lobar va formando un alvéolo. Entonces ahí tienen ustedes, es lo mismo que estoy diciendo acá, la unión de varios alvéolos conforman los saquitos alveolares. Aquí tienen ustedes todo lo que es la conexión directa, parece un panal de abejas. Hago la corrección, disculpen, esta parte de acá, las pelotitas son las conocidas como los pequeños alvéolos, y el saco alveolar es todo este saco. Hago la corrección ahí, disculpen. Entonces, prácticamente, chicos, en esta parte, observen acá cómo se ven las conexiones entre las arterias y las venas, que prácticamente acá es donde se da la conexión, el intercambio gaseoso. Nosotros respiramos, ingresamos el oxígeno, llega hasta estas porciones más bajas de los pulmones, y es aquí donde se da el intercambio del oxígeno por el dióxido de carbono. Por último, vamos a revisar los órganos pulmonares, que tienen forma de cono con la base apoyada sobre el músculo diafragma, que es el músculo de la respiración, y los vértices entrando al cuello, que prácticamente los vértices son la parte superior. Es decir, si yo retomo esta imagen pequeña que está acá, la base serían estas partes de acá,
que están recostadas o que están sobre el músculo diafragma, y los vértices, que son las puntas que están al lado del cuello. A eso hago referencia cuando les digo estas tres líneas. Tienen una consistencia elástica, tienen la capacidad de expandirse y son aproximadamente de tono rosado en la persona sana, el adulto sano que no tiene alteraciones, que no fuma y que tampoco trabaja en área de minas, que tampoco tiene un trabajo exponiéndose a muchos alergenos, exponiéndose a las telas. Todo eso pues prácticamente nos puede enfermar más adelante los pulmones y cambiar el color del tejido. Aquí les puse cada uno de los pulmones, poseen segmentos o porciones diferentes. Lo que es el pulmón derecho tiene 3 porciones, como les estaba diciendo, en este caso serían lo que es la porción o los lóbulos superior, medio e inferior, y tenemos 2 cortes o 2 cisuras, que en este caso son la horizontal y una oblicua, y van a ver la imagen. Y el pulmón izquierdo tiene solamente 2, de hecho es un poco más pequeño porque tiene que darle espacio al corazón. Entonces él solamente tiene superior e inferior y una cisura que es la oblicua. Observemos acá en la imagen, este es el pulmón derecho, pulmón izquierdo, el izquierdo es un poco más pequeño porque aquí va alojado nuestro corazón, y solamente tenemos lo que el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Este corte que está dividiendo a nuestro pulmón, esto se llama cisura, y esta cisura es oblicua. Aquí tenemos el pulmón derecho, en la cual observamos 3 regiones, superior, medio e inferior. Aquí tenemos la cisura horizontal y aquí tenemos la cisura oblicua. Es lo mismo que les estaba diciendo acá, 3 porciones y 2 cisuras para el derecho. El izquierdo tiene 2 porciones y una cisura. Entonces ahí lo tienen. Esta porción que ustedes ven acá, como que le hace falta algo, es la escotadura cardíaca, que prácticamente es la que le da espacio a nuestro corazón en el área del mediastino. Entonces, chicos, aquí con esto vamos a finalizar, y prácticamente pues nuestros pulmones tienen 3 caras o 3 maneras de verlo, lo que es la cara diafragmática, que es la parte de abajo o el límite inferior, la cara costal, que es a los lados, que va a limitar con las costillas, y la cara mediastínica, que es la parte interna donde está la conexión directamente con el corazón. Aquí en estas siguientes imágenes, aquí ustedes pueden observar, esta es una disección. Aquí tenemos la lengua, aquí tenemos nosotros lo que es la aquí nosotros tenemos prácticamente lo que aquí tenemos la nariz, aquí están los cornetes, aquí tenemos el área de la laringe, aquí tenemos la faringe, la laringe, aquí vamos bajando, encontramos la orofaringe, encontramos acá también la parte de la columna para que la logren observar, así se ve. Y aquí nosotros encontramos la entrada directa para lo que es la tráquea. Entonces aquí tenemos nosotros, este es el cartílago del epiglotis, miren la parte de la raqueta que tiene que estar bajando, aquí tenemos la tráquea y por aquí atrás debe de estar el esófago. Entonces, para que ustedes logren observar cómo se ve en la vida real, se parece muchísimo a los dibujos que nosotros vamos revisando. Aquí están los cornetes nasales, observen acá, aquí está la nariz, aquí logramos observar todo lo que es la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, la laringe, aquí logramos observar aquí tenemos la lengua, miren, para que logren observar cómo se ve. Aquí nosotros logramos observar el inicio de lo que es la tráquea. Aquí están los bronquios, todo esto, observen qué tan gruesos son, el calibre que tienen. Y aquí entramos a lo que son los pulmones directamente con los otros bronquios, que aquí ellos se van haciendo un poco más fuertes, más resistentes, y van descendiendo hasta conformar lo que habíamos revisado. Aquí tenemos nosotros lo que es parte de la tráquea, los bronquios, esta porción de acá. Aquí tenemos el izquierdo con su cisura oblicua, su lóbulo superior, lóbulo inferior, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, la cisura oblicua, y aquí está la otra cisura que es la horizontalizada. Entonces ahí tienen ustedes, chicos, con eso finalizamos y hasta aquí llega el contenido del examen. Entonces, sin más que agregar, pues saludos y bendiciones a todos.